Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los pies en la tierra. El día de hoy estoy sumamente emocionado. Después de desaparecerme un buen rato, aquí estamos de vuelta, estamos haciendo este querido podcast. No sé cuántos meses fueron, y aunque subimos unos episodios de un curso muy chido de la toltequidad, no sé si lo viste. Bueno, estoy aquí con Norman Rodea. ¿Qué tal a todos? Gracias, canalito, por invitarme de nuevo. Bienvenido a tu casa. Gracias por recibirme. Gracias, Mucho gracias. gusto. Pero bueno, ya abriendo la conversación, estamos en casa de Norms. Y pues yo tiene rato que no subía, les estaba platicando de los cursos que subimos una serie de cursos con Mictlán Coatl, que es un artista visionario increíble, Wow. que tiene un método de estudio de los diferentes códices tolteca. Ok. Entonces él extrae el conocimiento desde el trabajo con el códice. Nadie me dijo nada, nadie nada. O sea, Sin yo intermediarios. entiendo, exacto, lo que está escrito. Wow. Y ese curso está ahí arriba. No habíamos sacado nada más de hace 6 meses. Entonces, aquí estamos de vuelta. Este proyecto continúa. Es algo que me emociona muchísimo. Pero, pues al mismo tiempo, pues estamos vivos, ¿no? Y hay cosas pasan afuera de esto, porque es una producción, ¿no? Sí. Es una producción y las cosas están pasando. Aunque no lo hagamos, aunque no grabemos, pues yo me cambié de casa, varias cosas, ¿no? Están cambiando en mi vida. Tuve un par de mudanzas, lo que es el tiempo que agarra, un par de viajes también, que bueno. Y aquí estamos de vuelta y muy contento porque este episodio, pues es muy especial. ¿Por qué? Ahí les va. Para empezar, porque Norman ya vino aquí. Correcto. Es el episodio número 9. Gracias. El que Norman estuvo poblando. Pero Norman, pues es un ser muy importante para este espacio, para mí personalmente. Gracias. Igualmente. Y para canalito. este proyecto. El concepto de Con los pies en la tierra yo lo extraje en una experiencia con Norman ahí a mi lado. Vayan al episodio 9, ahí explicamos todo. Pero bueno, él se acuñó ahí, en ese lugar, ¿no? Después estuvimos en varios lados, en Perú, ya nos tocó caminar ahí juntos Ya. un ratito. Y entonces yo necesitaba a alguien de confianza. Necesitaba a alguien de suma confianza. Ay, por cierto, otra cosa más que no te puse ahorita. El intro de la canción del podcast, Ajá. ahora, ¿te acuerdas la flauta que toca Ángel? Ajá. Es esa flauta. Wow. Es ¿La el intro, grabaste? es el intro, sí, la grabé y es el intro de esta nueva versión. Bien. Qué bonito. Sí, entonces estamos cambiando varias cosas, ya no traigo una gorra, estamos en un lugar que a lo mejor ¿qué hacen ahí donde están, no? Porque normalmente se graba en mi estudio Ajá. o se grababa. Ajá. Entonces es un episodio especial Gracias. y necesitaba tener a alguien de confianza. ¿Por qué? Porque también vamos a hablar de cosas quizá un poquito diferentes. Bien. ¿No? A lo mejor y no va a ser tanto la entrevista, porque si quieren ir a ver la entrevista, vayan al episodio número 9, ahí ya está, ya hablamos 2 horas de estas cosas Entendido. introductorias, exacto. Porque con Norman, además, perdón, mira, te dije Date, que iba a haber una introducción. date. Hicimos también una experiencia, ¿te acuerdas? Hace 2 años. Hace 2 años. Con la gente del podcast, que le mandamos saludos a toda la banda que se unió. ¿Cómo están todos? A todos. ¿Te acuerdas? Estuvo ahí en Conejeras, ¿no? Conejeras. Conejeras. Exactamente. Pero bueno, por eso también Norms es importante aquí. Solo quiero que sepan que es una persona en la que confío, ¿no? Y entonces, mi Norms, ¿cómo estás? Bienvenido a este Gracias. espacio. Gracias. Vamos a estar cotorreando un buen ratito. Y cuéntame cómo has estado. Dando follow-up a esta introducción, ¿qué más quieres agregar? Porque seguramente te vinieron algunos recuerdos. Entonces, bienvenido, mi Norms. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, carnalito. Me da mucho gusto tenerte aquí. La verdad, arrancando el añito, con nueva entrevista, con nuevo impulso. Y pues feliz de recibirte. Como bien dices, ya llovió. Ya pasamos muchas cosas juntos. Disfruto mucho este espacio, siempre te lo he dicho, disfruto mucho tu curiosidad, tu capacidad de generar preguntas incómodas, preguntas que nos hacen reflexionar y que conectan a la gente, ¿no? Con distintos temas de interés que muchas veces son tabú, muchas veces que no se puede hablar o que no está permitido, y pues darnos a todos este tiempo, espacio para poder conversar alrededor de eso, la verdad, se agradece profundamente y yo lo disfruto mucho, canalito. Me consta, porque sí, Norms es de los que me escribe, oye, carnal, qué bueno estuvo el episodio.
Eso es cierto, es cierto. Sí, sí, Sí. sí. Bien. Me estaba acordando también que vi hace rato, obviamente uno aquí hace su tarea, ¿no? Ajá. Hay que ver de qué ya se habló, porque digo, nosotros hemos hablado de muchas cosas, pero en Ajá. internet hemos hablado de 2 horas, ¿no? Exacto. Entonces me metí a ver de qué habíamos platicado la vez pasada para no Ok. repetir y encontrar como cosas Qué interesantes. bueno recordar, Sí, porque yo no no, me acuerdo yo sí mucho. hice mi tarea. Yo sí la hice. Pero encontré ahí que fue hace 4 años. 4 años. Hace 4 años. 2001. 2021, perdón. 2021. Wow. A un año apenas entrado la pandemia. O Sí, sea, nos sí. vimos como en abril, algo así, que era el Día de la Tierra, vi. En México, en tu Ajá, casa. en ahí. Ya era 2021. O sea, Ajá. ya la pandemia. Un año después de la pandemia. Primera pregunta, Norms. ¿De qué nos sirvió la pandemia? ¿Para qué sirvió? Ya pasaron 5 años. Ya fue un hecho relevante, digamos, en la historia Sí, contemporánea. Fue un hecho muy, muy sí. relevante. Ya estamos a 5 años, o vamos a cumplir 5 años. ¿De qué nos sirvió? Te pregunto para que me responda Norms Ok. en el nombre de la humanidad, ¿no? Porque eres el que está resolviendo esta pregunta. Buena pregunta, carnalito. Y la verdad es que a mí lo que me brota con eso es otra pregunta. Mi pregunta es, ¿nos sirvió de algo? ¿Aprendimos algo de la pandemia? Porque pues yo siento que muchas de las situaciones que detonaron una pandemia como la que vivimos, temas de contaminación ambiental, tema de falta de relaciones humanas, enfermedades psíquicas, mentales, espirituales, violencia, enojo, etcétera, 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 y principalmente miedo, ¿no? La emoción del miedo fue lo que generó mucho la pandemia, pues yo siento que se hizo más grande. O sea, yo siento que no tomamos lo que nos ocurrió desde la perspectiva de humildad de nosotros seres humanos como parte de este macrosistema global y luego universal, ¿no? Y que somos uno de los elementos dentro de este gran sistema que tenemos que alinearnos al sistema natural y al sistema universal si queremos vivir, ¿no? Y para mí la pandemia fue un foco rojo que levantó, ¿no? La naturaleza de dudes, se están pasando de lanza, algo no lo están haciendo como conforme al orden natural y eso genera desbalances y pues enfermedades, ¿no? Y yo la verdad es que sí tenía mucha esperanza de que fuera realmente una cachetadota para todos nosotros y empezar a transformar la manera en la que nos relacionamos con la vida, ¿no? Y para mi sorpresa, pues creo que fue al revés, fue contraproducente porque digo, un ejemplo muy tangible, ¿no? Si uno de los factores que pensamos o suponemos que generó la pandemia fue la misma contaminación de los ecosistemas, ¿no? Plásticos y contaminación, etcétera, etcétera. Pues a mí me sorprendió mucho que durante la pandemia y después de la pandemia se aumentó el uso de plásticos y todo esterilizado y todo envuelto. Y entonces, en lugar de disminuir esa contaminación, simplemente creció, ¿no? Por sostener la salud estéril del ser humano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en esa esterilidad, pues estamos aumentando gigantescamente el tema de los plásticos, ¿no? Y pues como eso para mí fueron muchas cosas que no, el tema del distanciamiento social, ¿no? Que lo planteaban como una cuestión de salud física, ¿no? Y para mí fue alarmante, ¿no? Siento que estuvo mal planteado, ¿no? No es lo mismo distanciamiento social que distanciamiento físico. Lo que necesitábamos era distanciamiento físico para no contagiarnos, pero el distanciamiento social, o sea, separarnos como seres sociables por naturaleza y cada quien encerrados en su casa o como pudiera, en nuestras paranoias, en nuestros miedos, en nuestros chamucos y sin poder acercarnos socialmente a aquello que nos pueda alivianar todo esto, pues sí metió una paranoia y un miedo muy fuerte, ¿no? Y violencia y enojos, ¿no? Y entonces, pues yo siento que no entendimos, y incluyéndome, ¿no? Siento que no entendimos, ¿no? Y eso pues sí me dio mucho miedo, carnal, mucho miedo. Sí, sí está alarmante, por un lado, porque pues hoy por hoy estamos viviendo el 2025. Hay pruebas de que esto está poniéndose más complicado. Hay más agresividad en el aire, menos Sí. tolerancia. Yo también creo que es una etapa de mucha confusión.
aunque leyendo y hablando un poco de lo que tú mencionabas en el podcast pasado, que mencionaste a Ichiro, a quien le mandamos un abrazo si está escuchando y viendo esto. Maestrito querido. Carnalito. Dijiste de la confusión, mencionaste algo, ¿no? Que te dijo Ichiro y es el mayor punto de confusión Es que la luz ya está cerca. es que la luz ya está claridad cerca, está que cerca. tienes que seguir adelante. Entonces, ¿cómo ves en ese término, en el término confusión, llevando todo nuestro trip de la pandemia a un estado de confusión? ¿Qué tanto podrías decir que la humanidad está confundida? Y eso sería como un escenario o una cosa que la describiría muy bien a la humanidad. ¿Qué tanto la confusión es un estado natural? Tú que conoces y has leído y has estudiado y trabajado por todos los medios a la naturaleza, ¿es natural un estado de confusión o es propio de una, digamos, racionalidad? Dame tu lectura en cuanto a la confusión. Ok. ¿Estamos confundidos? ¿Podría ser algo? Yo siento que estamos muy confundidos, ¿no? Pero bueno, sin llegar a esa generalización como humanidad, siento que un cierto sector de la humanidad está confundida, ¿no? Muchas veces con esta cultura occidental, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde no es que sea mala, simplemente es muy joven, como lo comentábamos en el otro podcast, ¿no? Y al ser una cultura muy joven, pues todavía no ha alcanzado una curva de aprendizaje significativa que permita hablar de que tenemos claridad hacia cómo es que se vive en este planeta alineado con la vida y con el orden natural, ¿no? Entonces, en el sentido de la confusión, a mí lo que me brinca mucho es que no es tanto la confusión de un cierto sector significativo en la población humana, sino que más bien yo siento que no sabemos que no sabemos, no sabemos que estamos confundidos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y eso es muy peligroso, porque cuando una persona está confundida y reconoce que está confundida, pues se responde conforme a lo que está percibiendo, ¿no? Entonces, pues lo natural sería, estoy confundido, me detengo, ¿no? Porque no veo para dónde, no tengo claridad, entonces ya no me muevo porque no veo claro para dónde hasta que llegue esa claridad, ¿no? Pero si es una persona que ni siquiera sabe que está confundida, entonces estamos pensando, estamos percibiendo que tenemos claro las cosas, ¿no? Y eso es muy peligroso, porque no se trata de no saber, sino el peligro es cuando no sabes que no sabes. Y así siento que estamos. No toda la población mundial, evidentemente, porque evidentemente pues hay muchas tradiciones un poquito más antiguas, culturas que tienen un poquito más de longevidad en la historia de la humanidad, que su relación con la vida ha permitido llevarlos a ciertos aprendizajes, realizaciones importantes que les permiten entonces establecer ciertos métodos o funciones culturales que permiten a la gente disipar esa confusión y transformarla en claridad o en sabiduría, ¿no? Pero pues en el mundo en el que vivimos hoy en día, pues ya son minoría, ¿no? Y ya no tienen un impacto significativo en pues el orden cultural, ¿no? En la gestión cultural a nivel mundial, ¿no? Y no sé, para mí es muy alarmante y es un síntoma de que no sabemos que estamos confundidos cuando se abordan muchos temas, desde el tema de inteligencia artificial, el tema de las guerras, el tema de la intolerancia, el tema de la diversidad, etcétera, etcétera, donde pues claramente lo que estamos haciendo es que estamos huyendo de aquello que establece claridad, ¿no? Que es lo que es natural, ¿no? Y si desde ahí empezamos a desarrollar puras cosas que son artificiales, que pues desde su nombre lo dice, no es natural. Entonces creo que nos estamos alejando un poquito de todos aquellos referentes que pueden ayudar al ser humano para poder aclarar esa confusión en la que estamos inmersos, ¿no? Porque igual creo que lo platicamos en el podcast anterior. Cuando los seres humanos nos aislamos del mundo natural, pues realmente lo que estamos haciendo es que nos estamos aislando de puntos de referencia muy claros y muy tangibles afuera del pensamiento humano de cómo es que se vive la vida en este planeta, ¿no? Porque si uno está en contacto estrecho con distintos ecosistemas, distintas manifestaciones del orden natural,
pues nos va quedando un poquito más claro, ¿no? El día, la noche, las relaciones, las actitudes que toma todo el orden natural para autoorganizarse y generar las condiciones que propician la vida, ¿no? Y en ese sentido, cuando nosotros como seres humanos dejamos de tener ese contacto espontáneo, cotidiano, no forzado o muchas veces ni siquiera estructurado con aquellos millones de referentes afuera de nosotros mismos que nos permiten tocar base y comparar nuestro pensamiento, nuestra evaluación, nuestra valoración de la vida y entender y empatarla con lo que sí es, con la realidad, entonces pues corremos mucho peligro, ¿no? Porque es como si todos estuviéramos en un manicomio, ¿no? Y entonces dentro del manicomio, el que está cuerdo es el que está loco, ¿no? Como lo platicamos en el otro podcast, ¿no? Y siento que estamos por ahí, que estamos tan separados de aquellas cosas que nos pueden ayudar a aclarar nuestra confusión para poder poner los pies en la tierra y poder abordar la vida desde esa realidad. Y nos estamos aislando, tratando de generar modelos todavía antropocéntricos dentro del mismo pensamiento humano para tratar de resolver la misma confusión, ¿no? Cuando, pues digo, desde Einstein lo plantaba, ¿no? No puedes tú resolver una situación desde el plano, desde que la planteaste, ¿no? Y entonces, pues sí, sí se me hace alarmante, carnalito, Sí. ¿no? Sí se me hace fuerte. Hay un grado de confusión con todo lo que hablas y lo que dices, Ujú, hay un grado de confusión que yo sí creo que viene impreso en los códigos de la naturaleza, ¿no? ujú. Las especies, los mamíferos se pueden confundir, un ave puede estar confundida, puede no entender o no, sí, estar en un entorno, por ejemplo, en donde yo me imagino un pingüino en un desierto. Pues, ¿qué es esto, ¿Qué es no? esto? ¿Qué es esto? Estoy Exacto, confundido. exacto. Entonces, yo creo que la naturaleza sí se confunde, Ujú. pero también en un momento traza una línea y decide y voy para allá, ¿no? Exacto. Eh, y esto, como lo planteas, ¿no? Lo que nos da certeza, lo que nos da rumbo, dirección, es lo que tiene que ver con la vida, con la naturaleza. Con lo que está vivo, Exacto. con la maestra que es la vida, ¿no? Mm. Estoy totalmente de acuerdo contigo, claro. Es natural en los seres humanos, como seres sintientes, tener cierto nivel de confusión, ¿no? Y esa confusión se reduce en esencia al gran misterio de la vida, ¿no? Al gran misterio que pasa después de la muerte, de dónde venimos, todas aquellas preguntas trascendentales del ser humano, ese gran misterio que al no tenerlo claro, pues tenemos cierto grado de confusión, ¿no? Y hay cierto grado de confusión sano, ¿no? Que nos permite funcionar como seres humanos en la vida cotidiana sin llegar a la paranoia ni a la locura, ¿no? Pero esa confusión sirve un propósito desde mi opinión, ¿no? Desde mi entendimiento. No es meramente una cuestión que es así para los seres humanos y ya estamos jodidos, ¿no? No es como la gravedad. Pues nacimos en este planeta y la gravedad tiene cierta relación y es lo que es, ¿no? Yo siento que la confusión tiene un propósito mismo que es llevar al ser humano a un estado de incomodidad, de confusión. Porque el estar confuso no es cómodo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando estás Claro. confundido, lo que pienso no coincide con lo que siento, no veo claro, no sé para dónde. Entonces, la confusión no es una posición cómoda en un estado interno del ser humano. Cuando un ser humano o cualquier ser vivo está en una posición incómoda, naturalmente eso lo está obligando a moverse, ¿no? A crecer, a moverse de donde está, ¿no? El otro día estaba escuchando un video de un rabino que hablaba en Instagram y hablaba de cómo crecen las langostas, ¿no? Y él decía, a mí cuando me preguntaron eso, pues a mí qué demonios me interesa saber cómo crecen las langostas, ¿no? Y dice, pero bueno, dije, órale, platícame. Y entonces decía que las langostas tienen un exoesqueleto, ¿no? La parte de adentro de las langostas es carnita suave, pero lo de afuera pues, es un esqueleto rígido. Y las langostas, cuando pues, van creciendo, solamente crece la parte de adentro. El exoesqueleto pues, no crece, es una armadura rígida. Entonces llega al punto donde ya no cabe. Y cuando ya no cabe, pues obviamente tiene que hacer toda esa transición, mucho como las serpientes, como los caracoles, como muchos otros animales. Pero el punto interesante de esta conversación con el rabino fue que él decía, ¿saben cuál es el detonador para el punto de transformación de la langosta? Y él decía, ¿cuál? Y él decía, el sentirse incómodo. El dolor. La incomodidad. Sí. Para no ponerle una Sí, connotación ya. negativa, no de Sí, dolor. sí. Incomodidad, ¿no? Entonces, en el momento que está incómodo, sabe, su detonante, a decir, ya no quepo aquí, ya no, ya tengo que
transformarme, porque si no, pues no la voy a armar, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, si los seres humanos vivimos en este planeta, en esta vida, con un nivel de confusión natural, eso quiere decir que pues también vivimos con un nivel de incomodidad, ¿no? En el cotidiano. Digo, no estamos confusos 24 horas al día toda nuestra vida, ojalá no, pero los momentos de confusión son esos momentos de incomodidad, donde entonces, igual que la langosta, si no nos movemos de ahí, no va a pasar y probablemente se haga peor, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí es donde está parte del gran misterio de la vida, ¿no? Donde, bueno, si entonces los seres humanos venimos aquí con cierta confusión y esa confusión nos detona cierta motivación por transformar, crecer, desarrollar, averiguar de qué se trata esto, entonces quiere decir que está implícito en el orden natural que va a haber algo o alguien que lo va a enseñar, que nos va a mostrar. Porque si no, no tendría sentido la sensación de incomodidad, ¿no? Y ese maestro, maestra, maestre, como le quieran decir, es la vida misma. Para mí no es la naturaleza per se, porque la naturaleza para mí simplemente es una manifestación de un principio más profundo que es la vida. Y la vida es la maestra. Si nosotros, en este grado de confusión colectiva y individual, este nivel de incomodidad, de miedo, de incertidumbre, de mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo, no estamos acercándonos a la única maestra que realmente nos puede enseñar y transformar la confusión en claridad. Y nos estamos yendo exactamente al otro lado, ¿no? A lo artificial, a lo inerte, a lo no vivo, a otro lado, donde no hay la presencia de esta luz divina o de esta luz natural que guía el camino del ser humano en un aspecto trascendental, ¿no? Uh-huh. Y pues es ahí donde siento que estamos. Sí. Una confusión natural que se está transformando en una paranoia colectiva que ya no es natural porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer para cambiar de caparazón. Y simplemente estamos tratando de tapar el sol con un dedo y decir, ay, no, sí estoy bien. Sí, estoy a toda madre, ¿no? Y eso pues me da cosita, carnal. Sí. Sí, que al final también en el rumbo de las cosas, si lo vemos como un macro, ¿no? Esta confusión probablemente es porque está cerca de llegar ese lugar a donde queremos llegar, ¿no? A lo mejor puede ser. Y es que sí hay varios temas, o sea, hay aquí de todo esto que me cuentas, de esta respuesta, porque bueno, este espacio es famoso por este tipo de detalles, ¿no? Sí. Supongo que por eso le gustará a la gente, pero el trip es que hay muchos temas que podríamos retomar aquí. Tengo demasiadas notas. Bien, ¿no? Y puedo recapitular un poco para ver cuál, pero es que hablaste de cosas muy interesantes. Gracias. El tema de que el chiste es saber que no sabes, ¿no? Ese es un amigo que le mando un abrazo, el Sergi Rufi, y ahora lo comenté con el Luigi y con Dantón, que le mandamos un abrazo. Le mandamos un abrazo. Es decir, como justo cuando te refieres a una persona, que hay estas personas que son nefastas y que tienen... Dices como, este no sabe que no sabe, cree que sabe. Hay personas, habemos personas, porque todos en temas, ¿no? No es que yo en general, hay temas en donde me las doy de expertillo y creo que sé y claro, ahí le estoy cagando, ¿sabes? Pero todos en general, cuando vemos una persona así cree que sabe. Uh-huh. El chiste es entender que no sabemos. El punto es saber que estamos confundidos para poder salir adelante. Exacto. Si no, no lo vamos a lograr, ¿no? Exacto. Hay un tema, por ejemplo, que a mí me confundió el otro día, que quería platicar contigo, porque es uno de estos temas que yo me confundo, yo estoy confundido con temas, ¿no? Entonces, es en cuanto a este término, a ver a ver, quiero ver tu cara. Si no están viendo esto, amigos de Spotify, vayan a YouTube para que vean la cara de Norman al escuchar el concepto Provida. Provida. Ok. El concepto Provida que se mueve en estos círculos políticos y que dictan un poco la visión de quien se sienta a legislar. En ese contexto está el concepto Provida. Ok. ¿No? Ok. Y yo creo que si conozco a alguien en mi historia que es provida, digo, separándonos de lo que ya ustedes creen que es este concepto, ¿no? Yo no creo que haya otro ser humano que yo conozca. Bueno, conozco a lo mejor a algunos, no voy a decir que no. Ajá. Pero que sea más provida que tú.
Gracias. O sea, Norman es una persona que aprende de La vida. la vida. O sea, es tu escuela, ¿no? Sí. Claro que eres pro vida. ¿Qué pasa cuando la pro vida es ir en contra del aborto, por ejemplo? Ok. ¿Somos pro vida o no? O ahí no. Ok. Ahí no somos pro vida. De acuerdo. Esa es una confusión que ¿no? El hecho de eso, como hecho aislado, y ahorita te cedo la palabra, pero Gracias. eso, el tema, por ejemplo, de regresar a las tradiciones antiguas, ¿no? Como a lo que enseña la tierra. Ujú. Volver ahí, ¿no? Como a estos saberes ancestrales. Ujú. Volver a como era antes es algo bastante conservador, digamos, en el plano político, ¿no? Ujú. De la esfera de derechas, izquierdas. Esto que nos tiene confundidos, que también yo no creo en este diálogo de izquierdas, derechas, estos contra estos, nos está jodiendo. El punto es, ¿en dónde nos paramos, no? ¿De qué nos agarramos cuando llegamos a este tipo de conversaciones? Ajá. De, oye, pues igual y yo soy de derecha, igual y yo soy pro vida, ¿no? Ujú. Igual y si el aborto, pues no sé qué tan chido esté. Ujú. Son simplemente a cuestionarnos cosas, ¿no? Porque hay Claro. que ser congruentes. Claro. Y ahí es donde está la confusión que yo tengo. Claro. ¿Qué te despierta ¿Qué me este despierta? trip que te estoy compartiendo, no? Bueno, pues primero la coherencia es difícil lograrla cuando uno es confuso, ¿no? Cuando uno está confundido es difícil ser coherente y creo que me incluyo, ¿no? En muchas cosas siento que tengo esa incoherencia. Pero en el tema de Provida, pues mira, la verdad es que después de mucho darle vueltas, buscarle conversaciones y muchas cosas, la verdad es que he aprendido que la manera más simple de abordar estas situaciones y liberar la confusión es pues regresar a lo esencial y preguntarle a la vida, ¿no? ¿Qué opina? ¿No? Y bueno, evidentemente pues no podemos conversar con la vida en español o en inglés, sino a través de la observación, ¿no? Es cuando uno empieza a observar. Y cuando uno empieza a observar a la vida en su manifestación, uno empieza a darse cuenta de ciertas mañas que tiene la vida, ¿no? Mañas positivas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y uno empieza entonces a comprender a qué se refiere la vida cuando está viviendo, cuando se habla de la vida, ¿no? Y la vida tiene una característica muy particular, la vida natural. Que la vida natural en este planeta, si la vemos desde un conjunto global, como un macro propósito de la naturaleza en el planeta Tierra, pues es seguir generando las condiciones que propician la vida, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Pues la vida en el planeta Tierra, para que pueda existir, tiene que haber ciertas condiciones, ¿no? De temperatura, de humedad, de presencia de oxígeno, elementos, suelo vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto que emerge como naturaleza, como parte viva de los árboles, las plantas, los animales, etcétera, etcétera, pues realmente existen porque hay condiciones ideales para que eso ocurra. Por ejemplo, ¿no? Cuando uno siembra una semilla, pues tú no la puedes hacer que germine, sino generas condiciones para que germine, pero la semilla va a germinar por sí sola si encuentra las condiciones para llegar a eso, ¿no? Entonces creo que el tema pro vida, probiótico, etcétera, etcétera, en realidad es una perspectiva que nos debería de llevar a una profunda observación a preguntarnos cuáles son las condiciones que propician la vida. Y que estamos creando nosotros mismos. Antes de eso, antes de meternos si lo estamos haciendo o no, primero descubrir como seres humanos, entender como sociedad, como cultura, cuáles son los principios o cuáles son las condiciones ideales que propician la vida, ¿no? Niveles de oxigenación, de no contaminación, etcétera, etcétera. Y una vez que empezamos a entrar en esa cancha, en ese terreno, pues ahora sí empezar a evaluar nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestras intervenciones como seres humanos dentro de este planeta, ¿no? Alias, lo que estamos haciendo, nuestra manera de consumir, nuestra manera de construir, nuestra manera de producir alimento, nuestra manera de producir agua potable, etcétera, etcétera. Todos esos procesos están contribuyendo a generar condiciones que propician la vida o no. Y si no lo están haciendo, bueno, pues creo que la respuesta es evidente, ¿no? Y, y me refiero a preguntarle a la vida porque sin tener que preguntarle en inglés o en español, pues simplemente podemos hacer el experimento, ¿no? Generar unas condiciones y, oye, ¿brotan plantas de ahí o no? ¿Brota vida de ahí o no? ¿No? Ah, bueno, pues esas no son condiciones para que se dé la vida. ¿Sí me explicó? Entonces, más allá de una ideología, de un eslogan político, de una intención bonita, romántica. Creo que
lo que estamos explorando como Provida, pues realmente nos pone en un punto de estudiantes, de observadores, de seres capaces de poder contemplar, observar, entender, realizar, conectar, para entonces que todo lo que hacemos como seres humanos, producir alimento, construir medicina, educación, economía, etcétera, etcétera, lo sigamos haciendo, pero alineando nuestros procesos a que todos los subproductos de nuestros propios procesos sean condiciones que propician la vida, que no están contaminando cada vez más, ni están destruyendo, no destruyendo la vida. Estamos destruyendo las condiciones que propician la vida. Y por eso, pues todos los desastres naturales en los que vivimos y todo lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Donde la mitad de la costa este de Estados Unidos está congelada y la oeste se está incendiando, ¿no? ¿Y qué está pasando? Pues simplemente son eventos naturales que están tratando de balancear y de purificar el estado actual del planeta para poderlo llevar otra vez a aquellas condiciones propicias que generan la vida, ¿no? Y si como seres humanos, de nuevo, no estamos entendiendo este principio básico de generación de vida, entonces creo que al igual que sustentabilidad, al igual que regeneración, al igual que espiritualidad, el concepto pro vida, pues corre el riesgo de caer en el vacío nihilista. Claro. Sí. Son muchas cosas, mi hermano. Muchas Otra cosas, vez, Carnalito. es demasiada información y yo me la tengo que procesar toda. Y siempre digo en este espacio que me den chance, ¿no? Denme chance porque Tantito. sí, es como yo estoy tripeando mientras me estás platicando todo esto, yo tripeo. Y tengo que preparar la siguiente pregunta, La siguiente ¿no? pregunta. Entonces luego se me olvida preparar la siguiente pregunta, por ejemplo, por estar escuchando. O luego ya no entiendo, por estar preparando la siguiente pregunta, no entiendo lo que me dicen. Y entonces me confundo. Y entonces tengo que ir y ver este podcast y ya después lo veo y digo, mira, ahí, eso Era por ahí. pude haber dicho eso, pude Claro. haber preguntado eso. Exacto. Pero bueno, al final ese es el una mensaje, ¿no? conversa. Las condiciones que crean la vida. Exacto. Ese es el mensaje. Es ¿qué está propiciando eso? La vida. Exacto. ¿Qué? Pues eso va en contra de la vida, pues entonces hagamos que sí, que vaya a favor de la vida, ¿no? Exacto. Es como simplemente un punto de partida también, ¿no? Porque se pone complejo. Como hablaba con Bernie Greenham, que también le mandamos un saludo. A toda esta banda. El tema de la huella, digamos, la huella ecológica, pues puede ser también positiva, ¿no? O sea, hay veces que él hablaba del plástico, ¿no? O sea, el beneficio que crea en ciertos contextos ese material es innegable, ¿no? O sea, ha llevado el progreso de nuestra especie. Exacto. Bueno, es por lo que creemos, ¿no? Pero sí, en muchas cosas estamos mejor por el plástico. Claro. Entonces, pero eso es una cosa, ¿no? Que el plástico, que hagan una galletita y así, pum, 500 años, pues tampoco, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. O sea, a veces lo que va a favor de la vida, por ahí a veces hay que sacrificarlo, ¿no? A veces pasa. La comida, los animales que nos comemos. Estamos yendo en contra de la vida porque necesitamos o queremos unos taquitos al pastor a las 2 de la mañana. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, esa es la situación. A veces cuándo sí, cuándo no. ¿Dónde se traza la línea? Y es que creo que la línea no es ni blanco y negro, ¿no? Y también la naturaleza tampoco es tan dramática, a menos de que no le quede de otra, ¿no? Creo que nos ha enseñado de que es bastante tolerante a que podamos hacer distintas cosas que no necesariamente están alineadas con la vida, pero todavía se puede sostener la vida en el planeta, ¿no? Pero creo que ahí es donde difícilmente como seres humanos vamos a tomar la elección de alinearnos con la vida por pura elección, por convicción y no por obligación, ¿no? Creo que lo platicábamos, ¿no? Cuando fuimos a la Chinantla con Fede, que le mandamos un saludo a Fede, él nos contaba, ¿no? De dónde está el límite, cómo pones el límite de una persona que pues vive su vida cotidiana en la Ciudad de México o en cualquier otra ciudad y está acostumbrado a ir al súper, a gasolina, etcétera, etcétera. ¿Cómo le pones el límite, no? Y para mí sí fue una pregunta muy poderosa que me llevó varios años de reflexión porque tiene toda la razón, ¿no? O sea, con qué autoridad puede limitar la experiencia y el desarrollo de cualquier persona, ¿no? Viéndolo desde esa perspectiva, ¿no? Pero cuando lo pensaba así, siempre estaba como desde el antropocentrismo. No, qué gobierno, el gobierno universal. Pero realmente cuando me fui a más grande, de lo antropocéntrico a lo biocéntrico, regresé a lo mismo, regresé a la vida. Dije, bueno, pues sí,
La que nos va a poner el hasta aquí o el límite va a ser la vida misma. Si llegamos al punto donde ya el planeta no puede regenerarse, no puede seguir generando las condiciones que propicien la vida, pues nos las vamos a ver negras los seres humanos y no nos van a preguntar. Pues muy similar como la pandemia, ¿no? O sea, ahí no se preguntó a nadie, ahí estamos un año adentro de la casa, todo el mundo sin poder ir a ningún lado y no fue pregunta, no fue elección, ¿sí me explicó? Y yo siento que pues la cosa se puede poner peor. ¿Qué va a pasar en el punto donde pues evidentemente pues hayan ciertos acomodos naturales en el planeta, en el macrosistema para balancear lo que se requiera balancear y que eso signifique pues desastre para la humanidad, ¿no? Desde el antropocentrismo. Y pues lo podemos ver muy romántico, lo podemos ver muy desde derechos humanos y todo eso, pero pues al final del día es algo que va a pasar, ¿no? Si no alineamos, si no resolvemos eso, ¿no? Y para mí hay este límite, y es un límite que no nos estamos poniendo ningún ser humano a ningún otro ser humano, no es una cuestión política, no es una cuestión de control, ¿no? Es una cuestión que algo que es más grande que nosotros los seres humanos, la vida, nos lo va a poner, ¿no? Claro. Y creo que pues estamos empezando a ver ciertos bordes, estamos empezando a sentir, no nada más a ver, a sentir que ese borde se está llevando a cabo, ¿no? Y es ahí donde pues sí va a estar dura la cosa, porque yo siento que hablando de esto, donde todavía no estamos haciendo los cambios por convicción, sino hasta que no estemos obligados a, entonces, pues, ¿qué va a pasar en ese tiempo? ¿No? Y qué pasa si no tomamos la elección apropiada, ¿no? Pues va a llegar un punto donde, pues claro, nos va a afectar de manera directa, de manera drástica, claro, pero no por una perspectiva de castigo divino, ni de castigo de la naturaleza, ni de que la Pachamama se vaya a enojar, sino simplemente el orden natural se tiene que sostener y se va a mantener y se va a sostener conforme a lo que está buscando, ¿no? Y los seres humanos, si no lo entendemos, esa es una de esas cosas que no sabemos, pero pues tenemos que alinearnos, al igual que pues tenemos que respetar que en este planeta hay gravedad, claro, y que tenemos que respetar que respiramos y ciertas realidades, ciertos límites dentro de la experiencia humana en este planeta que pues por más que te guste o no te guste, pues estás contenido en eso, ¿no? Claro. Sí, el principio ahí de autorregulación, ¿no? El planeta se va a autorregular. Exacto. Con nosotros o sin nosotros. Lo va a hacer, es un hecho. Es un hecho. O sea, la pelota cae, el aviento cae, ¿no? Sí. Es así. Entonces ahí es en dónde vas a estar en la ola, cómo te va a tocar, cómo te va a tocar, se te va a quemar tu casa. Como un abrazo a toda la banda de LA. Si alguien nos ve por allá, le mandamos un abrazo. Que estén muy bien. Sí, está duro este tema. Y yo siento que LA y México y Ciudad de México son ciudades hermanas, ¿sabes? Como LA es probablemente una de estas capitales hispanas al norte, la más grande, como en proximidad con Ciudad de México. Y desde ahí creo que hay una relación muy estrecha. Mucha gente de LA en México, también muchos americanos que ahora viven en México, quitándonos nuestros departamentos y haciéndolos más caros. Pero los queremos mucho a los gringos. Los queremos mucho a los amigos gringos. Pero sí, o sea, son ciudades vecinas, comunidades hermanas. Y les mandamos un abrazo. Pero bueno, el tema, ¿no? De la autorregulación, lo que está pasando, en dónde te va a llegar, qué te va a pasar, cuánto vas a sufrir, qué tan repentina va a ser la pérdida, ¿no? Estos conceptos que tan abruptamente se van a aparecer en tu camino. Yo creo que va a ser directamente proporcional al apego que tengamos, claro, colectiva o individualmente al actual estilo de vida que está mermando nuestra calidad de vida, ¿no? Total. Una vez me preguntaban, ahí en la UMA dando clases en la Universidad del Medio Ambiente, les mandamos un saludo a toda la gente de la UMA aquí en Valle de Bravo. Un día me preguntaron, oye, ¿tú cómo definirías sustentabilidad? ¿No? Y fue así como, órale, una de esas preguntas que te echan para atrás. Y yo soy un poquito más de la onda de regeneración, me voy un poquito más para allá. Si quieren entender un poquito más al tema, vayan al podcast número 9, hablamos explayado de eso. Pero cuando respondí esta pregunta venía desde esta óptica que estamos conversando, ¿no? Yo decía, para mí la sustentabilidad es aquel momento donde la sociedad se ha dado cuenta que su estilo de vida, o sea, la manera en la que vivimos, está mermando nuestra calidad de vida, pero no estamos dispuestos a hacer nada para cambiarlo.
no estoy dispuesto a bajar mi comodidad de vida, ni mi consumismo, ni mis viajes, ni mis taquitos de pastor, ni mis Coca-Colas, ni ¿no? Entonces yo siento que va a ser directamente proporcional porque en el momento que ya no sea pregunta, que tengas que dejar y soltar todo eso porque no va a ser pregunta, pues ¿quién la va a sufrir más, no? Aquel que está sumamente aferrado a que esa es la manera en la que se vive bien y si no es así, entonces no. O aquellas otras personas que pues tengamos un poquito más de humildad de decir, bueno, pues ¿cómo empiezo a dejar aquellas cosas que son tan cómodas, tan agradables, tan mis gustos, mis cositas, pero entendiendo que pues no me está generando un beneficio, ¿no? Es un poquito como el alcohólico, el que no puede parar de comer, el que no puede parar, ¿no? Que parece que me encanta, pero me está destruyendo, ¿no? Y pues él va a parar hasta que tú pares. ¿Y qué tanto vas a sufrir? Pues hasta que tú, ¿no? Y el peligro que yo siento es que mucha gente o actualmente en el mundo, no va a tener esa elección. Porque no necesariamente todo el mundo tiene acceso a otras formas de vivir, a otras ideas un poquito más incluyentes, más amplias, más sabias, ¿no? Más naturales, ¿no? Y cuando, pues, si no tenemos acceso a otra forma de ver la vida, otra forma de abordar la vida, pues va a ser muy difícil que soltemos nuestra vida actual, ¿no? Claro. Sí, ese ejemplo yo lo doy siempre cuando hay grupito, siempre tomo un espacio para hablarles del agua, ¿no? Del sistema Kutsamala, de lo que implica quedarse sin agua, de acero, qué quiere decir, qué podemos hacer. Como que a todo mundo por responsabilidad le tiro el trip del agua en particular, ¿no? Y tú lo viviste. Sí, no, man. Tú lo viste en tu departamento, tú me contaste. Sí, exacto. Y a mucha gente en México y en otras ciudades les está pasando. Y lo puedes tomar de dos formas. Una, puedes decir y seguir engranado en mi estilo de vida. Pues como no me alcanza mi agua y yo tengo la lana, pues entonces compro pipas, ¿no? O puede ser, sí, tengo para comprar pipas, pero ya es que la situación se está poniendo así, se va a poner peor. ¿Por qué no veo cómo puedo disminuir el uso de agua en mi casa? Claro. Y todo el mundo tiene la libertad de tomar opción A y opción B. Y el nivel de sufrimiento va a ser directamente proporcional al camino que tomemos, ¿no? Exacto. En ese sentido, a mí realmente me dio mucho gusto y me sentí muy, muy bonito cuando me contaste lo que te pasó, lo del agua, y que tu respuesta fue esa, fue automático. ¿Cómo le hago para disminuir mi propio consumo de agua? ¿No? En ese sentido, como empezar a darnos cuenta que, claro, me encanta bañarme media hora con agua caliente diario y tengo todo mi derecho porque aparte pago el agua, pero eso no está contribuyendo a generar condiciones que propicien la vida, Carlos. Claro. Sí, por eso lo traigo como ejemplo, ¿no? Es algo muy simple como eso. Muy simple. El agua. Y ahí está todo lo que acaba de decir Norms, ¿no? Al final va a haber un momento en el que la va a armar va a ser el que pueda vivir con 2, 3, 4 litros al día. Y ya. Si de eso se vuelve la cosa, ¿no? Sí, de eso. Y si lo llevamos al extremo. Exacto. Y no, según la OMS, el dato son 50, 100 litros al día. Lo que un ser humano necesita. Y el día cero es que vas a ir a una oficina de gobierno y te van a dar tus 50, 100 litros en la manita y vas a tener que administrar tu agua de acorde. Se va a eliminar el suministro. Es algo así el día cero. Entonces, el que pueda vivir con un garrafón al día, 25, 50, pues va a ser más cómodo. De entrada no va a tener que estar yendo al Oxxo a ver si hay garrafón a comprarlo. Exacto. ¿No? Si yo tengo uno y con eso lo armo una semana, pues ya estoy, ¿no? Exacto. Entonces, y no voy a sufrir, voy a tener tiempo para hacer las cosas que hago, porque no se va a acabar el agua de que nos vamos a morir de sed, pero no va a haber la cantidad de agua que hay hoy. Eso es a lo que... Agua limpia, agua limpia. Agua limpia, ¿no? Exacto, agua va a haber, pero agua limpia, agua potable. Sí. Pero bueno, es un poco de eso va, ¿no? Y ahora para avanzar de ese tema, me gustaría mucho... tengo muchos caminos. Adelante. Tengo demasiados. Entonces, pero me gustaría darle carpetazo un poco a esto, con una pregunta que me gustó mucho que le hice a la gente que estuvo en Restaura, que fueron también unos pequeños episodios que subimos y están muy chidos, que son entrevistas a donde a la gente le hice las mismas preguntas. Okay. Entonces, aquí la pregunta era, ¿cómo le pones, cómo titulas el momento histórico que vive hoy por hoy el ser humano? Si tuvieras en tus manos el libro de la historia de la humanidad, ¿cómo se llama esta etapa que te tocó vivir? Confusión. Confusión. Puta.
Ya está. Confusión. Perfecto. Confusión. Eso era lo que quería. Confusión. Quería cerrar eso. Cabrón. Porque a lo mejor veías algo más, ¿no? O sea, me adelanté un poco porque te saqué Sí, el tema de la confusión, sí. pero bueno, desarrolla. Es que bueno, confusión o ignorancia. Ignorancia, ¿no? Y creo que la confusión es simplemente un síntoma de la ignorancia, ¿no? Ignorancia me refiero a ignorancia trascendental, ignorancia de cómo es que se vive en este planeta, ¿no? Todos esos conocimientos un poquito más profundos. Y siento que es una era de mucha, mucha confusión por un gran nivel de ignorancia y que no tenemos tan accesibles aquellas métodos, herramientas, formas que hacen que los seres humanos salgamos de esa confusión, ¿no? Y siento que nos estamos yendo cada vez más al hoyo negro. Ya. Como colectivo, ¿no? Obviamente, pues no todos los seres humanos, ¿no? Pero estamos yendo un poquito más al más profundo hacia el hoyo negro, ¿no? Y, y simplemente veo confusión por todos lados. Veo confusión manifiesta que en muchas cosas que las puedes observar desde lejos y son absurdos, y tú lo ves desde esto es completamente absurdos y que ya son la normalidad, ¿no? Y cuando empiezas a ver que culturalmente emergen muchas situaciones humanas que son absurdas, pero que están consideradas como normal, ahí ese es un síntoma muy grave para mí, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no te parece absurdo echarle veneno a la comida que te vas a comer? Totalmente. Es absurdo, ¿no? Es Es absurdo. absurdo. Es absurdo. O sea, si lo vemos desde muy, muy arriba, es absurdo. Y sin embargo, pues la mayoría de los cultivos actuales del mundo, pues le ponemos veneno a la comida, ¿no? Es absurdo vivir en un mundo donde el agua potable cada vez es más escasa y seguimos haciendo pipí en agua limpia, seguimos haciendo caca en agua limpia, ¿no? Entonces, si lo ves desde arriba, es absurdo. ¿Cómo puede ser que no haya agua potable para la gente y al mismo tiempo la gente mea y caga agua limpia? Y como observo N cantidad de ejemplos culturales que son normales, pero que son un absurdo. Y entonces, de verdad, lo único que se me ocurre es, no mames, de milagro estamos vivos. Aquí seguimos. De milagro esto está de pie, ¿no? Sí. De milagro, Sí, ¿no? sí, sí. Pero al mismo tiempo me asombra. Me asombra la resiliencia de la vida, la capacidad de que la mata siga dando. ¿Sí me explicó? Ujú. A pesar de, ¿no? Claro. Y esa luz, esa bondad de la vida, de que la mata siga dando, sigue dando. Eso me da mucha esperanza, me da mucha luz, porque me hace entender que es una confusión antropocéntrica. Punto. ¿No? Claro. Es una confusión de los seres humanos, ¿no? Pero que la vida está muy clara En cómo opera. cómo opera Sí, y sí, por sí. qué y cómo lo hace, en dónde y cuándo y a qué horas. Y pues eso me calma mi corazón, Claro. ¿sabes? Porque pues no veo esto como un final nihilista ni como un que se acaba el todo hacia la nada, sino más bien en una transición que posiblemente nos ponga a la humanidad en pausa tantito, la vida en lo que se reformatean las cosas, ¿no? Pero la vida ahí está y la vida va a seguir y la vida está contenta y sonriente y creo que se ríe compasivamente de nuestro miedo y de nuestra confusión y de nuestros absurdos. Sí. Pues hermoso ese apunte, ¿no? De la etapa que está viviendo la humanidad, que es titulada como Confusión. Entonces, bueno, avanzando en estos temas, vamos ya sobre los 50 minutos más Muy o menos. bien. Nos queda todavía un ratito. Un ratito, la mitad. Para soltar. Pero bueno, esto que estamos ahorita hablando tiene también una... Pues es... ¿Y ahora qué sigue, no? O sea, ok, estamos confundidos. Ok. Pero ¿para dónde? Pero, pues, ¿qué onda, no? O sea, porque ahí es donde yo me cuestiono realmente de qué sirven estas conversaciones, ¿no? Exacto, ¿De exacto. qué sirve todos los videos que vemos en YouTube? ¿De qué sirve? O sea, realmente ¿de qué está sirviendo? Yo sí me lo cuestiono. Yo como creador de contenido digo, no voy a dedicar mi tiempo en algo que no sirve.
Claro. en algo que solamente está confundiendo más a la gente. Y pasa, lo hago. O sea, estoy seguro que mucha gente se ha confundido más todavía a partir de ver estos videos y estos contenidos. Seguramente. No lo hago con esa intención. Yo siempre lo hago con la intención correcta, que es, no sé, dar por lo menos luz a Claro. un lugar en donde estaba oscuro, ¿no? Oscuro. Pero fuera de ahí, lo que planteo ahora, otra de estas confusiones, que tienen que ver ya más como cuál es la manera, cómo lo deberíamos estar haciendo. Y tiene que ver con a nivel gobierno, Ok. en un contexto de gobierno, de cómo nos gobernamos y regulamos ya los humanos. Ujú. Hay una por ahí lista Ujú. muy famosa, Ujú. que es la Agenda 2030, ¿no? Ujú. Y eso habla de, pues, pensar que hay un órgano global que puede estar dictando qué va a salir en la tele, qué van a platicar los políticos, de cuáles son las relevancias realmente que el humano según esto tiene, ¿no? Esa es una visión. Los gobiernos globales. Por ahí la OMS creo que ya va a ser un poco lo mismo. En momento de pandemia la OMS decide, no Mexiquito. Ok. No, o sea, ahí el país que me digas, Sí, obviamente claro. hay las potencias que son las que dirigen, Claro. pero fuera de ahí, estos países no opinan, ¿no? Ujú. Eso ya me lleva a un gobierno global, ¿no? Yo lo veo como ya, si nos ponemos así, ciencia ficción, pues esta imagen de gobierno que si vienen los aliens, estos son los que Van a dar la cara. van a dar la cara por todos, Por ¿sabes? todos. Ese sería un escenario como ideal, ¿no? De Sí. esto, ¿no? Como un solo interés, un solo... Porque eso somos al final, una sola especie, carajo. Eso es lo más duro, ¿no? Que se nos olvida que todos queremos eso, amor, un lugar calientito para dormir. Bienestar, paz. Exacto. Paz. Exacto. Entonces, bueno, está esa visión, la visión global. Pues está la visión también local, ¿no? Que tanto más bien es una decisión que se debe tomar aquí nomás en esta cuenca. Ujú. Ujú. O sea, Ujú. ¿qué onda con eso? ¿Cuál es la Ok. tendencia? Porque te digo, o sea, si lo que buscamos es unidad, Ujú. pues no estaría mal pensar, en ambos caminos llegaríamos a ese lugar, ¿no? Pero, bueno, ¿cuál es tu visión? Ok. ¿Qué crees que los gobiernos globales, estas agendas globales como el tema de género, ¿no? Ujú. Algo muy que en todo el planeta, no sé si en todo el planeta, Ujú. Pero bueno, en el en planeta Occidente globalizado, se está pues. hablando de eso, ¿no? Claro. Es un tema importante, relevante, los roles, las diferentes cosas de feminismo, la masculinidad, esos temas están en la agenda, sí o sí. Ujú. O sea, me queda claro. Cuéntame, ¿cómo ves tú ¿Cómo lo este veo? tema? Gobierno global versus gobierno local. Ok. ¿Por dónde nos vamos? Es un principio de aprendizaje que dice, toma lo chiquito sin olvidar lo grande y toma lo grande sin olvidar lo chiquito, ¿no? Y es una manera en la que puedes tú dejar de pelearte con esa disyuntiva de lo global contra lo local, ¿no? ¿Por qué no ambas? ¿Por qué no tomamos lo local sin perder de vista lo global y tomamos lo global sin perder de vista lo local, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Actualmente, hoy en día, realmente no existe un gobierno mundial, ¿no? Existen acuerdos entre gobiernos, ¿no? Y esos acuerdos, pues, se pretenden respetar o idealmente se respetan, pero no existe un organismo de gobierno actual mundial donde pues haya una policía mundial o alguien que realmente esté llevando esa batuta, ¿no? O sea, cualquier país en cualquier momento puede decir, no, pues yo no le entro, etcétera, etcétera, ¿no? Como un poquito como lo que está pasando con los acuerdos del 2030, ¿no? Claro. Y entonces, en ese sentido, creo que donde está un punto ciego que se está llevando a cabo como un movimiento global, pero que no lo estamos poniendo el dedo asertivamente, es en el tema de las empresas, en el tema de las organizaciones, ¿no? De las grandes corporaciones, ¿no? Donde pues muchas veces muchos de estos empresas u organizaciones pues tienen mucha más economía y mucho más poder que los mismos gobiernos de los países, ¿no? O sea, pues nada más la California solito, pues creo que tiene más un PIB más grande que todo el país de México, ¿no? Entonces, creo que ahí estamos confundiendo donde parecería haber un esfuerzo de los gobiernos mundiales de alinearnos y el 2030, etcétera, etcétera.
Pero en realidad hay unos intereses detrás que no responden a un orden gubernamental como aquel organismo que representa a la gente y al pueblo y que decide para el pueblo y por el pueblo, ¿no? Son una empresa que más bien responde por los accionistas y para los accionistas. Y los accionistas pues lo que buscan es utilidades. No realmente están buscando ni sustentabilidad, ni etcétera, etcétera. Claro, son algunos visiones o visiones que tienen en paralelo las empresas, pero pues, si lo llevamos a la bolsa de valores y accionistas, pues en esencia es yo te estoy dando mi lana para que me des un retorno de inversión, punto. Y esa es la premisa, ¿no? Entonces, cuando esa premisa se sale del alcance de los gobiernos y empieza a mover macroeconomías, macro sociedades, macroculturas, pues entonces ahí está muy complicado unificar visiones desde una perspectiva antropocéntrica como un United Front cuando lleguen los aliens, ¿no? Porque pues entonces ¿quién nos va a representar realmente? Pues no va a ser la ONU, va a ser el CEO de Coca-Cola, ¿no? Y ahí sí agárrate, carnal, porque pues ¿qué va a conversar? ¿Qué va a acordar, ¿no? En beneficio de quién y para quién, porque su perspectiva es para los accionistas, desde los accionistas y por los accionistas, ¿no? No desde el pueblo, para el pueblo y por el pueblo, o la gente, o la población humana, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí tiene que empezar a haber un cierto nivel de regulación hacia estos organismos que están trascendiendo las fronteras donde operan, ¿no? Ya son organismos transnacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que operan en distintos países y por lo tanto no están regidos por por una batuta jurídica, por decirlo de alguna manera, que dicte una sola línea, ¿no? Sino que van ubicando distintos países dependiendo de las características políticas, económicas, financieras y de regulaciones que tienen para poder diversificar la operación de una empresa, ¿no? Esa es una transnacional, ¿no? Entonces, si como gobiernos, empecemos por los gobiernos de los países, no sirven este propósito de empezar a poner ciertos límites hacia estos organismos, va a ser muy difícil que tengamos un United Front como humanidad. Si no, vamos a ser un United Front como sistema financiero, ¿no? Y los grandes capitales que se mueven en el mundo, ¿no? Pero por otro lado, al mismo tiempo, pues como dices, ¿no? ¿Qué pasa con la cuenca? O sea, ¿qué pasa con el chiquito, no? O sea, gobernar México como un país que tiene 12 macrocuencas, no sé exactamente cuántas tenga, pero son muchísimos, o sea, muchísimos ecosistemas distintos, culturas, lenguajes, formas de vivir, etcétera, etcétera. Ahí es donde yo sí siento que deberíamos de empezar a enfocarnos a nivel celular. Igualito como los teléfonos celulares, por eso se llaman celulares, porque la arquitectura de esa red está formada así, está formada por células. Hay distintas antenas que distribuyen la red en un lugar chiquito y entonces tú vas avanzando de un lugar a otro y las antenas te ven identificando de tal manera que no pierdes señal de celular. Pero no es una antena que gobierna el país completo, son un chorro de antenas distribuidas por todos lados, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si hacemos un esfuerzo en regresar a la gestión local, ¿no? A la gestión local sin desvincularnos desde la perspectiva global, porque tampoco estamos en un momento en el mundo donde podemos regresar al taparrabos y cada quien en su país y cada quien en su región. Porque ya estamos conectados, ya puedes tú tomar un avión y llegar a cualquier parte del mundo hoy en día y llegas en menos de 48 horas a donde quieras, ¿no? Entonces, esa conectividad, el internet, todo eso, pues ya no podemos darnos el lujo de volvernos a meter a la jungla en el taparrabos, encerrarnos y entonces aquí vivimos utópicamente. No es cierto, para mí no va por ahí, ¿no? No tiene que ver con esta cuestión de una regresión, sino más bien una evolución. Cómo sin perder de vista mi historia, mi linaje, mi cultura, toda esta curva de aprendizaje humana de milenios. ¿Cómo tomo esto, pero lo incorporo con nuevas tecnologías, nuevos elementos, ingredientes, etcétera, 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 pero anidado con esta macrovisión, ¿no? Pero enfocado a lo local. Va a ser mucho más fácil. Inclusive así está estructurado nuestro mismo gobierno, ¿no? Nuestro gobierno federal a su vez se apoya de los gobiernos estatales, que a su vez se apoyan de los gobiernos municipales y realmente nuestro país está dividido en municipios, ¿no? Que son estas células pequeñas que pretenden tener una cierta hegemonía, pero que no se salen de una línea estatal y tampoco se salen de una línea federal, ¿no? Yo creo que sí podemos tener esas conversaciones como seres humanos, ¿no? Donde podemos establecer ciertas líneas de visión global para que las distintas localidades, claro, resolvamos en función de lo que tenemos a nuestra disposición en el lugar en el que vivimos y claro, importemos uno que otro producto, servicio, etcétera, pero sin perder de vista la macrovisión.
Entonces ya no es un pleito, ¿no? Entre lo local, el indígena y lo global. Y miren, esto ya está así. Más bien tenemos que ver cómo es que integramos lo que estamos viviendo. Porque como bien lo dice, somos una sola especie y somos una sola vida en este planeta. Si no hay un frente común, pues difícilmente la vamos a armar. Y ese frente común, pues no es otro estandarte más que el estandarte de la vida, ¿no? Siento que debería de ir por allá un poquito. Sí. Esa es mi utopía política. Me encanta haberla podido grabar y tenerla aquí escrita. Sí, los últimos, fíjate que los últimos episodios que grabé tuvieron por ahí más tinte también de, pues, de lo que nos pasa, ¿no? O sea, sí, no, aprovechamos se me fue la onda, entonces aprovechamos para prender luces, cerrar puertas, ponernos todavía más cómodos y mejorar la experiencia para usted, querido televidente. Radio escucha también. Escucha televidente. Bueno, pues estábamos diciendo que últimamente los episodios que yo he grabado sí tienen este tinte, ¿no? Este tinte de hablar también de la política, lo que le pasa a la gente, lo que le pasa a nuestras ciudades. Creo que también es estos temas espirituales y como que andar ahí muy arriba en la devoción y en la práctica, evidentemente tienen un impacto en lo que le pasa a nuestras ciudades, ¿no? Obviamente de ahí, de algún lugar viene, pero también se puede abordar desde el colectivo, ¿no? O sea, es entender la cosa, como bien apuntas en este tema del gobierno, no podemos ignorar un camino u otro, ¿no? El gobierno global versus el camino local. Y en la paradoja de la espiritualidad pasa a veces lo de veo mucho para adentro, estoy muy metido en mis retiros y en mis cosas de ir aquí a ponerme una pluma más. Y olvido que vivo en un edificio. Exacto. Olvido que vivo en una comunidad. Exacto. Y que ahí es donde realmente hay que ser congruentes, ¿no? Exacto. Entonces, sin embargo, este podcast sigue siendo un poquito también de este tema de espiritualidad, ¿no? O sea, la gente que ha llegado aquí es porque le interesa el tema. Hay también confusión en esos mundos y hay mucho que conversar y que platicar y que comentar. Pero, pues, me encanta esta respuesta que diste de los gobiernos globales, locales. No podemos ya descuidar uno el otro. Cualquier cosa que hagamos la vamos a hacer a partir de ahorita. No es volver tampoco a lo que había antes. Que ya no está. Porque ya no está, exacto. Tiene que ser desde ahora. Y bueno, simplemente gracias por esa respuestita en cuanto a la política. Poquito ahí por encima. Nos iremos poniendo cada vez más porque es un tema que a mí me está interesando bastante. Entonces, como esto responde a mi inquietud, tendremos aquí gente que hablará un poquito de eso. No le cambien, escúchenlo. No lo vamos a hacer desde una perspectiva técnica, con tintes políticos de esto. No, simplemente son personas hablando. No es proselitismo. Exacto, no es proselitismo, no hay alguna agenda aquí. Exacto. La agenda es la que se nos aparece en este momento. Como ahorita, la semana pasada fui con Luigi, fuimos a un barecito ahí a Tonal, en Ciudad de México, de amigos, entonces vayan si lo quieren conocer. Y estaba ahí un amigo y dije, pues contigo voy a hacer podcast. ¿Sabes? Y la gente así tiene que ser un poco más la vida. Aparece una persona por algo, ¿no? Exacto. Y vamos ahí, que ahí está el orden. Ese es el orden, justamente, es ver esas señales. Entonces, ya hablando de este tema, vámonos a hablar de espiritualidad un ratito nomás, que es lo que nos queda. Adelante. Que obviamente esto pues tiene mucha relación y todo va ligado, ¿no? Somos las mismas personas que estamos aquí hablando. En ese sentido, quería arrancar porque me interesa mucho como tú, en dónde estás ahorita, ¿no? Que tú tienes tu propio sistema y me queda claro de creencia, ¿no? De práctica, de conocimiento. Te has dedicado a armar tu propio mapa y eso me queda claro. Pero quiero que me respondas lo siguiente. En un cuestionario de estos demográficos que te preguntan religión, ¿qué pones? Espiritualidad. ¿Hay eso? ¿Hay como palabra? En las opciones, si tú haces el scroll, ¿lo has visto? O sea, ¿has visto ese? Sí. O libre y lo escribes. Le pongo otro y le pongo espiritualidad. Okay. ¿Y por qué? Porque no estoy seguro si es del Buda Shakyamuni. Lo leí por ahí en algún lado, pero ya ves que le inventan frases a todo el mundo. Pero siento que sí, porque es muy atinada. Él dice,
Hay una diferencia entre religión y espiritualidad. La diferencia es que la religión es creerle a la experiencia de alguien más, ¿no? Del Buda, de Jesucristo, Mohammed, Patanjali, quien tú quieras, ¿no? Eso es religión. El Buda dice, espiritualidad es tener tu propia experiencia. Es tu propia experiencia. ¿Sí me explicó? Entonces, no siento yo que sea una persona religiosa en el sentido institucional. ¿Sí me explicó? Y de una línea, un camino como muy rígido o exclusivo. ¿Sí me explicó? Sino más bien lo que he escuchado, lo que he aprendido, lo que he visto, lo que he presenciado de muchos grandes maestros que son parte de ciertas religiones, ¿no? Es que la espiritualidad al final del día trasciende cualquier línea cultural que incluye las líneas religiosas, ¿no? Y entonces en ese sentido creo que es algo de mucho valor hoy en día, pero al mismo tiempo es complejo, porque lo que implica o lo que he descubierto y por ahí va mi camino es esta anhelo de tocar a profundidad la esencia de las cosas, en el sentido de que esta necesidad de trascender las líneas culturales para poder sostener la luz interna, el brillo, la espiritualidad genuina, la paz, la conexión, ¿no? Que cuando nos vamos más allá del antropocentrismo, pues realmente la vida pues no responde a una línea cultural específica, ¿no? No es que un pueblo sea el elegido y el otro no es el elegido, o que unos tengan la neta del planeta y otros no. Simplemente lo que he observado es que pues muchos seres humanos por todas partes del mundo, de todas las culturas, en todos lados, siempre ha habido las personas clavadas en conectar con el gran misterio, ¿no? Y han desarrollado caminos, senderitos que llegan a esa luz, que llegan a esa divinidad y que muchas de ellas pues ni siquiera pertenecen a una línea cultural o una línea tan institucional como las grandes religiones. Y sin embargo, la presencia de la divinidad está en esas personas. Entonces, pues teniendo esta experiencia, ¿no? Y viéndolo en muchos contextos distintos, en el mundo de los Himalayas, en el mundo mesoamericano, en Europa, en México contemporáneo, en el norte de América, en muchos lugares, ver todas estas personas que han desarrollado dentro de ellas esta presencia de ecuanimidad, de generosidad, de paciencia, de tranquilidad, de compasión, de conexión, todas aquellas virtudes humanas de las cuales todas las religiones hablan, ¿no? Y que las ves no en un discurso, no en un PowerPoint, no las ves en un libro, sino que las ves encarnadas en una persona, en un ser humano, hombre, mujer, grande, joven, no importa, pero las ves encarnadas y no nada más las ves, sino las estás viviendo, ¿no? Y entonces en este punto dices, bueno, ¿cómo es si yo me quedara desde una línea religiosa, si yo me quedara con la línea budista o católica o judía y conectara con una persona con un alto desarrollo interno, espiritual, que no es de mi religión, pues a mí me generaría mucha confusión, ¿no? Y me estaría yo topando con una pared de, oye, pues mi religión, mi institución me está prometiendo esto, pero pues yo veo que esta persona también llegó a eso, a esa promesa, pero por otro lado. Entonces, ¿qué está pasando acá, no? Pero al mismo tiempo, en esa exploración y en esa manera de abordarlo, eh, pues es delicada, porque corre uno el riesgo de lo que le llaman, ¿no? Encimar altares, ¿no? Y empezar a mezclar cosas una con la otra y empezar a hacer cosas que pues no necesariamente es la forma en la que nos están enseñando, ¿no? Los grandes maestros, las grandes maestras, los abuelos, las abuelas, ¿no? Y uno empieza a combinar una cosa con otra y etcétera, etcétera. Y entonces pierde un poquito esa fuerza, ese poder de transformación y de conexión que tiene por querer hacerlo ecléctico, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente me he dado mis madrazos, ¿no? Y he aprendido que lo mejor es no encimar altares, ¿no? O sea, no, una cosa es conectar con distintas culturas ancestrales, distintas religiones, distintos sistemas de desarrollo humano,
Y otra cosa es empezar a mezclar y combinar y encimar, ¿no? Entonces, pues claro, yo tengo mi práctica de Qigong que viene de la escuela Shaolin Wanam, tengo mi práctica budista que viene del budismo tibetano, pero también tengo mi práctica de los despachitos que viene del mundo andino, ¿no? Y todas esas prácticas que las desarrollo y las sigo practicando porque veo que me genera beneficios a mi propia vida. Se me baja el enojo, me da un poquito más de tranquilidad, etcétera, etcétera. Todas esas mieles de las que buscamos, los que buscamos en el camino espiritual, pues las estoy desarrollando con estas distintas técnicas, ¿no? Pero ya no las encima. O sea, si voy a practicar Qigong, practico Qigong y como me lo enseñaron, de pe a pa. Si voy a hacer mi práctica de Nondro, de budismo tibetano, hago mi práctica de Nondro, como me la enseñaron, de pe a pa, sin aumentarle y sin quitarle. Si voy a hacer un despachito andino, hacemos el despachito andino, pero como me lo enseñaron, sin quitarle y sin ponerle, ¿no? Tratando de mantener estas prácticas o tecnologías en su manera más pura, así como la maestrita, el maestrito me lo compartió. Así lo voy a practicar, ¿no? Para que entonces yo pueda realmente ver los beneficios que está en mí, ¿no? Pero, y creo que ahí es donde podemos conectar un poquito con lo que nombramos de esta era de la confusión, ¿no? Y un poquito puse el tip, la recomendación, ¿no? A todas estas personas que pues tenemos confusión y que estamos en el camino y que estamos buscando y que muchas veces estos podcasts nos confunden un poquito más de lo que nos aclaran, pues es que vivan su confusión, no quieran esconderla, vívanla, vivan su confusión. ¿En qué sentido? No me refiero para ahogarnos en la depresión y meternos al hoyo y no salir de ahí nunca, al revés, sino para conectar con el propósito esencial de la confusión, que es la incomodidad. Y la incomodidad de que me va a llevar a mí, Norman Rodea, a buscar qué es aquello, tradición, religión, camino, no importa, práctica, qué es aquello con lo que yo conecto, con lo que resuena en mí, con lo que me hace sentir bien, con lo que digo, yo pienso por ahí, resuena en mí, y entonces por eso lo practico. ¿Sí me explicó? Pero hay que salir a buscar. Hay que salir a buscar. No nos cae del cielo quedándonos viendo Netflix nada más porque estamos confusos, ¿no? La confusión es el síntoma, no es la acción de. Es el moco en la gripa y el moco no te va a quitar la gripa. El moco te ayuda a darte cuenta que tienes gripa y por lo tanto hacer lo que sea necesario por salir de la gripa, ¿no? Entonces no le tengan miedo a la confusión. Véanla de frente, vívanla, reconózcanse. Decir, güey, no tengo ni idea para dónde. En cualquier tema, puede ser espiritualidad o lo que sea, pero hablando de espiritualidad específicamente, ¿no? No tengo ni idea por dónde. Ok, entonces eso me pone en un punto de partida, ¿no? Si yo no sé y entiendo que estoy teniendo esta sensación de incomodidad, de motivación, de búsqueda, de encontrarle un sentido, un propósito más allá a mi día a día, pues entonces sal a buscar, porque sí está ahí. Como lo que hablamos hace ratito, ahí está la vida, ahí está, feliz, vibrante, sonriente, a pesar de todo. Y si la vida está ahí presente, entonces ahí está la maestra, ahí está, esperando a que nos acerquemos a preguntar. Pero no nos va a contar sus secretitos si no le preguntamos. Y solamente podemos preguntar en el momento en que empezamos a buscar. Y busquen, porque sí está, pero no está en la superficie. Realmente hay que rascarle. Y pues como todo en la vida, ¿no? Hay que probar, hay que intentar, yo mucho tiempo hice yoga, y pues me di cuenta que no necesariamente resueno con el yoga como resueno con el Qigong o con la meditación budista. Y pues no tengo una explicación y no es que una sea mejor que otra, simplemente en una resuena en mí, la otra no resuena en mí. Y entonces, pues por más que vea todos los beneficios que reciben muchas personas a partir de la práctica de yoga, qué bueno, pero no resuena necesariamente eso en mí. Entonces mejor voy con lo que resuene, porque lo que resuena en ti es algo similar a aquello de cuando sientes esa confusión. Cuando algo resuena en ti es el indicador que por ahí está tu camino. Por ahí te está esperando esta maestrita, este maestrito, esta vida, este gran misterio para que te acerques a preguntarle. Por ahí va la cosa.
Y pues yo ahí ando, carnal. Sí. Ahí ando todavía. Venimos de la pregunta, ¿qué pones cuando te preguntan tu religión, ¿no? En un cuestionario. Y pues nos regalaste todo Choro. No, choro, no. Gracias. Pues esta nota, ¿no? Sí. Esta nota que fue por varios lados, empezando por una cita que hiciste también en el episodio pasado. La misma, Sí, la ¿verdad? misma, de religión y espiritualidad. Espiritualidad. Exacto. O sea, la espiritualidad es experiencia, es mi experiencia. La religión es la experiencia de alguien más que yo me la creo. Ujú. Entonces, esto pues tiene mucho que ver también con lo que hoy por hoy está allá afuera, ¿no? La imagen del gurú, del Del sabio, gurú. del consejero, Ajá. que queremos su vida, ¿no? Y las cuentas de redes sociales que más seguidores tienen son las que venden un estilo de vida, Claro. que al mismo tiempo es yo vivo así, vive como yo. Mm. Y eso es la religión, la nueva religión. Ujú. Es esta experiencia de alguien más que yo quiero hacer mía y baso mi vida en ese modelo. Tony Robbins. Exacto. Ajá. El mismo Tony Robbins, ¿no? Y es como, veo aquí también la línea de, bueno, tocas ese tema, tocas el tema también de la pureza de las tradiciones, ¿no? Que es algo que también creo que está por esa confusión, por estar buscando por todos lados. Después se me mete aquí un verso de una tradición y el siguiente estrofa es de otra tradición y así, y acabo con una oración que no dice nada. Que no dice nada, sí. ¿No? Entonces, es algo que también está pasando mucho en estos mundos de tanta información. Es que también, creo que la confusión es una palabra muy, muy dura porque también podríamos argumentar que vivimos en la era de la información. Pero la información no es comprensión, no es entendimiento. No, pero sí es una fuente de confusión. Claro. O sea, es lo mismo. A lo que voy es, tenemos tanta información, estamos más confundidos que nunca. Sí. Eso es lo que está pasando, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde creo que sí hay espacios que por lo menos los que lo hacemos, yo lo hago con la intención. No digo, no hablo de nadie más, hablo de mí. Pues de dar un poco de claridad, de visión de qué está pasando, ¿no? ¿Qué hago con todo esto que me está llegando? ¿Cuándo es suficiente? ¿Puedo sentir culpa de ya no practicar yoga? ¿O qué hago con ese sentimiento que ya no lo estoy haciendo, ¿no? Mm. Hay diferentes cosas que derivan de esto, Ujú. de cada tradición es una, Ujú. y la espiritualidad sí la haces tú, Ujú. sí es tu experiencia, pero no hay que mezclar Hay tanto. que mezclar. ¿No? Y digo, se me olvidó mencionar esto, creo que es la parte medular. Cuando me refiero a salgan a buscar, cuando me refiero a esta búsqueda, también sean muy minuciosos en su búsqueda, ¿no? Es como cuando uno va a tomar un diplomado o una maestría o cualquier curso de certificación, pues a quién busca uno, a quien sea, no, pues uno busca al top, 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 ¿no? Al mejor de los mejores, donde son las mejores escuelas, los mejores maestros, etcétera, etcétera. Porque, pues, porque tienen una cierta validez, ¿no? No es un chango que se lo inventó un día y simplemente no, sino que tiene todo un proceso, una validación institucional, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de estas prácticas, de estas tecnologías que muchas veces pues, no tienen una institución como una universidad o una publicación estrictamente hablando, pero sí hay formas de poder comprender si lo que está conectando, si con lo que está conectando uno es la fuente, ¿no? O sea, váyanse a la fuente, váyanse, busquen a aquellas personas que realmente tienen una transmisión directa de maestros genuinos, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con maestros genuinos? Nos referimos a personas que evidentemente no nada más tienen el conocimiento, la información, etcétera, sino tienen la realización, ¿no? La realización, el entendimiento perfectamente bien integrado porque han hecho un camino que a su vez ha sido trazado por otros maestros, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, la maravilla o el poder de lo que llamamos las culturas ancestrales, las prácticas ancestrales, es que la ancestralidad, más allá de ser algo romántico, es una cuestión de validación. Porque si un grupo de personas ha desarrollado cierta práctica espiritual, ¿no? Y esa práctica ha sido sostenida por N cantidad de generaciones, ¿no? Pues eso quiere decir que esa práctica tiene algo de verdadero. Si no, pues ya lo hubieran votado, ya lo hubieran soltado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando una misma práctica la han realizado, llevado a cabo cientos, miles de seres humanos en quién sabe cuántas generaciones? Pues le da un poquito de validez a ese proceso, ¿no? Es curva de aprendizaje, ¿no?
Es como la ancestralidad de un jamón serrano, de un vino, ¿no? Ese conocimiento que no se da en una generación, que Sí, tienen 70 generaciones haciendo vino y por lo tanto han llegado a un refinamiento de su arte a tal grado. Bueno, pues pasa lo mismo en los caminos espirituales, ¿no? claro. Aquellos tradiciones, prácticas, tecnologías que pues tienen una cierta longevidad de existir en el campo humano a través de una cultura específica y que se ha sostenido y se ha refinado a través de los años, a través de las generaciones, pues ya cuando llegas tú, pues ya no eres el primero que lo estás probando, ya no eres el conejillo de Indias, ya tiene un camino andado, ¿no? Entonces, cuando hablo de un maestro genuino, de una maestra genuina, son aquellas personas que han recibido las enseñanzas directas de estos maestros realizados en esas prácticas, ¿no? Y entonces, y que sí existen en el mundo y de muchas corrientes distintas. El chiste, pues no están aquí en el WhatsApp luego, ¿no? O sea, Claro. no pones en Google y el primero que te sale, pues ya está ahí, ¿no? Sí, Hay que buscarle, pero no es una búsqueda externa, no es salir a la calle, andar sí, buscando y gritando y preguntando. Es un llamado interno, carnal. sí, Es plantearse adentro esa pregunta, ese anhelo y ese deseo. Y en las noches cuando uno se acuesta, en las mañanas cuando uno se levanta, en esos momentos de intimidad, de verdad, pedirle a la vida, a gran misterio, a como lo conceptualizamos nosotros, es a decirle, aquí estoy, te sí. quiero preguntar, quiero aprender, quiero entender. Ya. Y eso va a responder. Uno de los mejores maestros que he tenido me dijo, el tamaño del sueño es el tamaño del maestro. Si tú sueñas grande, grande, la vida se va a encargar de ponerte a la persona, situación que te va a enseñar de ese calibre, ¿no? Y que entonces se vuelve una búsqueda interna, no es una búsqueda externa, no es ir a Tulum a buscar, no es ir a Tepos a buscar, no es ir con los Wixárikas a buscar. Es una búsqueda interna, es un llamadito interno, ¿no? Y entonces va a aparecer, aparece el caminito, aparece aquel gran misterio de la vida que es una maestra para enseñar de manera situacional. Y ahí es donde quisiera compartir un poquito de mi experiencia para ver si puedo ayudar a aclarar un poquito todo el tema del guru y Tony Robbins, etcétera, etcétera, ¿no? Para ayudar a que estos tips de mi propia experiencia le ayuden a otras personas a encontrar claridad en su camino, ¿no? Y y tiene que ver con que, pues en realidad, lo que en el mundo oriental se nombra como el guru no es una persona, no es un maestro, no es una maestra, no es algo físico. Es un principio, es el principio de enseñanza. Y ese principio de enseñanza, el gran misterio es tan sabio que nos lo va a manifestar de manera situacional. ¿A qué me refiero? Que van a ser situaciones que se van a presentar, las cuales, si estamos poniendo atención, vamos a poder aprender algo muy importante de la vida a través de vivir esa experiencia. Y claro, se puede venir a través de una persona física, el encuentro con alguien, ¿no? Y entonces el guru, el principio del guru se manifiesta en ese momento, en esa persona, en particular para ti, para mostrarte algo de la vida. Pero en el momento que acaba esa experiencia, eso se diluye. Y entonces posiblemente la siguiente vez el guru se manifieste ya no en una persona, sino en un bichito, en un colibrí, en una cascada, en un momento increíble de intimidad de tú en el bosque, que si estás poniendo atención, algo vas a comprender. Y posiblemente después el gurú sea tu hijo, poniéndote en una situación con la cual que si pones atención, vas a poder aprender algo muy importante de la vida. Y luego tus compañeros, y luego el tráfico, y luego tu chamba. Y entonces regresamos a reconocer que la vida es la maestra y que nos va a enseñar no como estamos acostumbrados de siéntate aquí en el aula, siéntate aquí en el espacio ceremonial y ahí te va todo el choro, ¿no? Te enseña situacionalmente Y tú la traes. y tú la Y tú traes la y tú traes. la traes. Y lo único que está haciendo es que te está apuntando a algo, pero te lo hace entre líneas, te lo hace calladito en el susurro, por eso hay que estar bien atento, ¿no? El principio universal del guru tiene un propósito y el propósito es mostrarnos la verdad de las cosas.
Y funciona, creo que lo hablábamos igual en el podcast pasado, ¿no? Funciona, hay una analogía muy bonita que dice, ¿no? Que el principio del gurú es como el dedo que apunta a la luna, ¿no? Porque pues si que alguien te apunta a la luna, pues igual y nunca le puedes entender qué es la luna, qué es la luna, qué es la luna, ¿no? ¿Qué es la luna? Y buscando en los bosques, en las montañas, buscando la luna, la luna. De repente llega alguien y dice, mira la luna, y te apunta con esa es la luna. Entonces levantas la cara y ves la luna. Pero una vez que ves la luna, ya no necesitas el dedo para ver la luna, porque ya la viste. ¿Sí me explico? Entonces, no es la persona, no es el gran maestro, el Rinpoché, el Swami, No, claro, ellos encarnan este principio en distintas situaciones, ¿no? Pero en realidad, a mi entendimiento, a mi perspectiva, la gran maestra es el gran misterio de la vida, ¿no? Y por ahí las Brutal, cositas, cara. brutal. Sí, es esta visión de ir para adentro, ¿no? Es que suena muy trillado, pero es lo que digo, ahí la traes. Si es la vida, la máxima, tú la traes ahí la traes todo el tiempo contigo. Mm. ¿No? Y poner atención. Sí, claro, no, bueno, claro. Poner atención, claro, porque estamos en una cultura donde estamos acostumbrados a hacer todo lo posible por quitar nuestra atención de lo que estamos viviendo, ¿no? Llenos de entretenimiento, llenos de un chorro de cosas, inclusive nuestra medicina. O sea, si yo tengo un dolor de cabeza, en lugar de conectar con mi dolor de cabeza, decir ¿por qué me duele la cabeza? Me falta tomar agua, me falta dormir, me falta descansar, estoy muy estresado. Una serie de factores que podrían detonar un dolor de cabeza. Hago lo opuesto. Me tomo un chucho para que me quite esto que estoy sintiendo. Y entonces me quita la conexión con una experiencia que es muy importante para mí. Aprender Norman, tienes que tomar agua, tienes que dormir, porque si no, no vas a estar bien. Pero entonces me enchocho. Estoy anestesiando una experiencia. Estoy anestesiando al principio del gurú que me está hablando. Y entonces anestesiamos continuamente nuestras experiencias y nuestras conexiones porque no queremos y le tenemos miedo a sentir aquello que no es agradable para nosotros. Y queremos mantenernos en un estado de comodidad y confort permanente, ¿no? La cama, el Netflix y los calcetines, y ojalá esto nunca termine, ¿no? Pero pues ahí no nos va a pasar nada. Y si no nos pasa nada, pues no vamos a cambiar, no vamos a transformar. Es de verdad, en el momento en el que empiezo a dejar de anestesiarme y empezar a vivir las cosas agradables o desagradables, pero entendiendo que todo eso me está tocando en mi cuerpo físico porque lo siento para llamarme la atención de algo. Dude, te duele la cabeza. Deja de hacer lo que estás haciendo porque hay algo que no está bien en tu cuerpo y tienes que ponerle atención, ¿no? Y desde esa óptica, pues el dolor es una bendición, ¿no? Es una bendición porque pues, te dice en dónde hay que poner atención. Y el dolor físico, pues es pues, muy tangible para nosotros, ¿no? Oye, pues me duele el dedo, pues ¿qué haces? Pues volteas a ver qué hay en el dedo, por qué me duele el dedo, ¿no? O cualquier parte del cuerpo. Pero ¿qué pasa con los dolores emocionales? ¿Qué pasa con los dolores mentales? ¿Los estamos volteando a ver? Como si me dolía el dedo, oye, me duele el corazón, oye, a ver, ¿qué te duele, carnalito? ¿Es enojo? ¿Es tristeza? ¿Es depresión? ¿Qué está pasando? ¿Qué necesito para salir de ahí? ¿No? Y no, me tomo un chocho, me adormezco y no pasó nada. Y eso, pues es darle la espalda. Exactamente a ese camino espiritual, a ese camino del bienestar, ese camino de la liberación del sufrimiento, ¿no? Sí. Está cabrón. Sí. Pues nada que agregar. La verdad es que sí, podríamos extendernos mucho, irnos a 3 horas de episodio, estoy seguro. En este contexto, pues sí, ahí está el redondeo, ¿no? De la espiritualidad, de lo que implica espiritualidad. Digo, no hice explícitamente esa pregunta, Claro. ¿no?
Fue pero periférica. porque la vez pasada sí hablamos de eso, ¿no? De Ajá. qué es espiritualidad. Aquí ya no nos fuimos a definirla como tal, pero es una visión muy tuya, ¿no? Muy mía. De lo que implica eso, Claro. viniendo de una pregunta más jocosa, como en un cuestionario demográfico, ¿qué pones, no? Exacto. De ahí salimos. De ahí Entonces, salió. sí, no, y hay muchos temas, ¿no? O sea, a mí me encantaría hablar de devoción, por ejemplo, del concepto de devoción, de cómo se distingue la devoción del fanatismo, cuál es la verdadera función de la devoción en una práctica espiritual sana, y muchos temas que derivan de esto. Desafortunadamente, por el día de hoy, y como nos han dicho nuestros consultores de marketing e imagen, tenemos que mantener estos episodios más cortos, Perfecto. más cortitos. Perfecto. Entonces, creo que hasta ahí vamos a dejar el contenido central. Gracias. De este episodio que ha estado delicioso, Gracias, exquisito. carnalito. Como cada vez que nos juntamos, siempre Cada que vez que nos platicamos juntamos es lo un placer. disfrutamos. Es un placer Sí, conversar un gusto. contigo, carnal. Gracias. Igualmente. Y entonces vamos a ir a las de cierre, que son ya como flecha. Va. Unas preguntitas que vamos a probar, a poner en prueba para ver qué funciona. Y son breves, ¿no? Así como pa. Perfecto. Con eso cerramos. Perfecto. Y nos vamos. Y nos vamos. Muy bien. Entonces, gracias. ustedes también ya estarán liberados de la tarea de ver este episodio. Gracias por la presencia y por la paciencia. Exacto, gracias por todo eso. Y ahorita les damos unos avisos, pero al final. Eso. Entonces, aquí la primera pregunta es un consejo que la vez pasada no me acuerdo si te la hice, pero aquí en este espacio normalmente pregunto qué consejo te darías a una versión más joven, ¿no? Aquí me encanta esa pregunta, me encanta, es muy rica. Pero aquí voy a enfocarlo como a una cosa muy específica. Ok. ¿Qué consejo le darías al Norman de 2021? El que estaba a media pandemia, no podía salir, estaba ahí encerrado. A ese Norman que ya 5 años después, digamos, de esta pandemia, ¿qué consejo le darías así breve a ese Norms? Sin miedo, carnalito. Sin miedo. No te enfoques en todo lo que está ocurriendo afuera porque esa es la distracción. Siéntate, respira, calma, sé paciente, que todo va a pasar y vas a estar muy bien. Pero no te enredes en lo de afuera porque te va a generar mucho miedo, carnal. Ok, Yo creo que me diría eso. perfecto. Pues ahí ya lo recibió ese Norms que estaba en esta mesa, bueno, no en esta mesa, pero en este espacio. Gracias. Lo recibió ahí a lo mejor y Gracias, carnal. le echó paro, ¿no? Gracias, carnal. Gracias por ese paro. Sí, pues ahí a ver. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Esta es una que hago normalmente y también puede dar para mucho, pero vamos al punto. ¿Cuál es el mito más peligroso que se cuenta la humanidad? Este es de las clásicas de este espacio. El antropocentrismo. Ok. El mito de que los seres humanos estamos sobre cualquier otra, somos la especie más evolucionada, de que somos la especie más inteligente, ¿no? Como que este mito de que la cúspide de la evolución de la naturaleza se manifiesta en el ser humano. Okay. Ese mito, puta. Ok. Me encanta. Muy bien. Y nada que agregar. Siguiente y última pregunta. Aquí normalmente pregunto qué es para ti vivir con los pies en la tierra, pero esa ya la respondiste. Okay. Y como soy romántico, ya me quedo con esa. Okay. Podría hacer una definición distinta cada vez. Claro, pero aquí me gustaría otra cosa. Sí, no, y tiene que ver con el espacio. O sea, tiene que, no con el nombre, sino con el espacio. Tú que eres un seguidor, digamos que te gusta, lo ves, lo frecuentas. Preguntarte igual de manera breve, concreta, para que la gente de aquí también responda, ¿no? Porque es algo que a mí me interesa. No me gusta que sea como un diálogo nomás de aquí para allá, ¿no? De acuerdo. Me gusta escuchar a la audiencia y me gusta involucrarme y conversar y leer comentarios y todo eso. Entonces, desde ahí nada más es preguntarte a ti, en específico, ¿qué te gustaría ver en este espacio? Y no en este espacio usándolo como símbolo para un lugar en donde tú acudes a escuchar una conversación de personas. En otras palabras, sea en este o en cualquier otro canal, ¿qué contenido crees que hace falta? ¿Qué tipo de contenido? ¿Qué tipo de información? ¿Qué es lo que te gustaría ver y escuchar en este espacio? Muy buena pregunta.
no está fácil porque realmente has hecho una labor muy diversa. O sea, yo que te sigo, sí has abarcado muchas opiniones, muchas perspectivas, muchas ópticas distintas. Y no sé, dentro de todos esos temas, creo que más bien en lugar de un tema en particular, creo que es una perspectiva. Y creo que me gustaría eso, me gustaría escuchar las preguntas poderosas de la gente, ¿sabes? O sea, más que, oye, invítate a esta persona o háblate de este tema, me gustaría que hicieras como una exploración masiva y colectiva de cuáles son las preguntas poderosas que tiene la banda, ¿no? Y preguntas poderosas me refiero a aquellas preguntas que abren conversaciones, ¿no? O sea, no una pregunta puntual de ¿te gustan los tacos? Sí. No. O sea, preguntas, puede ser el tema que sea, puede ser política, puede ser espiritualidad, pero ¿cuáles son aquellas preguntas que tiene la gente que pueden ayudar a abrir conversaciones, ¿no? Porque, dijo, para mí la magia de las preguntas, a diferencia de los discursos, es que para mí, cuando yo escucho preguntas, sí abre líneas de pensamiento que antes no había explorado, ¿sabes? Caminitos en mi mente que digo, ay, güey, nunca, este tema que lo he masticado, nunca lo había visto desde como lo ve esta persona, ¿no? Y siento que sería algo de mucho, mucho, mucho valor que la gente tenga la capacidad de poder expresar sus preguntas poderosas, pero al mismo tiempo sería un proceso muy bonito porque al plantearlo como preguntas poderosas no le estamos pidiendo a la gente que saque preguntas así de dientes para adelante, ¿no? De dientes para afuera, perdón, así preguntas nada más porque sí, sino que realmente se siente y se pregunte qué duda tengo de la vida. O sea, a saber, realmente en la era de toda la información, donde pueden buscar cualquier cosa y tener acceso a cualquier libro de la historia, hoy en día, ¿qué duda tienes? Porque si no tenemos dudas o no tenemos eso que nos mueve, entonces pues nos vamos a quedar así como costalitos de papa, ¿no? Claro. Y creo que hay muchas perspectivas que no necesariamente están teniendo una voz, muchas ópticas, muchas maneras de ver las cosas que no están necesariamente teniendo una voz y que creo que si tenemos muchas formas distintas de ver una misma pregunta, un mismo fenómeno, creo que va a ser más rico. Pero al formatearlo en pregunta poderosa, creo que a mí me daría muchísima curiosidad leer esas preguntas. Creo que pediría eso, carnal. Me encanta y es una cosa que tengo muy presente, ¿no? Yo no vivo de, que no vivo de esto, ¿no? Ya. Pero yo me las gasto de las preguntas, ¿no? Exacto. Le hago preguntas a una persona y he estudiado cómo se hace, ¿no? He estudiado cómo se formulan, he estudiado cómo plantearlas, cómo expresarlas. Y es algo que me gusta mucho. El tema de la pregunta, si hablamos de inhalación, exhalación, la pregunta abre. La respuesta cierra. La pregunta nos une. La respuesta nos separa. Hay muchos elementos que tiene la pregunta que es, pues, por ejemplo, para mí la pregunta, si hay algo parecido a la verdad, es una pregunta. Es una pregunta. Exacto. Tan paradójico como suena, ¿no? Y entonces te agradezco porque sí es un trabajo interesante, ¿no? Y muy necesario y lo acepto. Acepto lo mismo. O sea, como en otros podcasts también creo que las preguntas podrían... Porque no todo debe de ser profundidad y tal. Exacto. Tal. Pero dentro de cualquier tema, dentro del espectáculo y el chisme, hay preguntas. ¿No? O sea, y entonces es una disciplina, es un área de expertise que hay que desarrollar. No empieza uno haciendo buenas preguntas el día uno, ¿no? Exacto. Entonces, pero bueno, mi Norms, agradezco mucho esta respuesta y todas las que le diste a este espacio. Me voy muy contento. Igualmente. Un poco apurado aquí el cierre porque ya sabes cómo está la cosa. La agenda. Sí, exacto. Pero seguramente se repetirá. No será la última vez que nos veamos. Gracias.
Entonces, para la gente que no te conocía, ya está, episodio número 9, vayan. Ahí hay todavía más contenido de Norman, si se quedaron con ganas. Está muy bueno. Yo hace rato lo vi, hay música, todo tu cámara se trabó, como que no se ve bien. O sea, era el episodio 9. Exacto, sí. Ya este es el 80 y tantos. Entonces, wow. Bueno, a partir de ahí, vayan y ahí está la información de Norms. Igual, pásanos tus redes sociales, Norms, cualquier cosa que te quieran encontrar. Claro que sí, muchas gracias. Me pueden encontrar en Instagram como Norman Rodea, todo junto y en minúsculas, @NormanRodea. Mi correo electrónico también es normanrodea@gmail.com. Y con mucho gusto ahí nos pueden visitar, preguntar de las salidas que tenemos, de los viajecitos, expediciones, tallercitos, todo lo que estamos ofreciendo como cositas para que la gente siga desarrollando sus propias preguntas. Excelente, excelente. Voy a tomarme unos minutos porque me acaban de avisar que tengo unos minutos. Entonces me voy a tomar unos minutos más. Y para cerrar eso, y digo, ya estamos entrando en este parte del show. Ajá. Y para los que se quieran quedar, ¿no? Uh-huh. También es una cosa bonita. Y es compartir lo que Norms hace de llevar gente a situaciones de aprendizaje en la naturaleza. Y yo he comprado, yo soy clientazo, porque es increíble, ¿no? Es increíble lo que ahí se vive. Entonces, si alguna vez tienen la inquietud de salir a la montaña, de caminar, de acampar, de conocer a gente, porque se conoce gente, increíble, de comer comida diferente a la que comen, de incomodarse un poquito, eso, de hacer ejercicio de una manera distinta, nueva forma de convivir, de aprender, pero sobre todo de vivir. Es un espacio chiquito que Norman abre para que podamos vivir algo único, ¿no? Algo que es lujoso. Gracias. Lujoso en el sentido de pureza, ¿no? Siendo lo puro lo más lujoso. Lujoso, exacto. No van a encontrar quizá, pues sí, colchones y almohadas, comida internacional servida en su boca. Eso no, ese tipo de lujo no. Pero la verdad es que es un lujo lo que hace Norms. Gracias. Entonces búsquenlo en serio. Probablemente haremos algo o los invitaremos en este espacio porque yo siempre apoyaré lo que Norms hace. Entonces búsquenlo, encuéntrenlo. También yo les cuento, hice música también. Se me olvidaba hablar de eso un poquito. La parte inicial que normalmente doy el aviso como comercial. Uh-huh. Aquí lo voy a dejar hasta el final porque ya, mira, me da igual si lo escuchan o no lo hago para eso, pero fue una parte importante y la hice. Y estaría chido que Oye, y lo hiciste, que llegara. Hiciste un álbum. Exacto. Tiene mérito. Tiene mucho mérito. Claro. Entonces vayan y escúchenlo. Por eso lo traigo aquí a colación para que lo escuchen. Está en Spotify, en YouTube, ahí tengo unos videitos. Es música que salió del corazón, entonces si les gusta lo que hago aquí, pues también vayan y escúchenlo allá. Métanse a hectorescajadillo.com, que ahí vamos a estar compartiendo todo lo que hagamos este año. Este es el primer episodio de varios que vamos a estar sacando en esta temporada. Eso. Entonces, muy contentos también por eso, porque este proyecto va a seguir y hay Héctor Escajadillo para rato. Eso. Saludos al Héctor Escajadillo original, que es mi jefe, que cumplió 70 ya cuando veamos esto. Felicidades. Un abrazo al viejo, que lo queremos mucho, y 70 años se dice 70. Fácil. Se dice fácil. Y bueno, con eso cerramos, queridos amigos. Les mando un abrazo también a todos ustedes. Ahorita te doy la palabra, ¿no? Para que te despidas. Pero estamos muy contentos de que estén aquí. Suscríbanse, compartan. Les mando un abrazo gigantesco a donde sea que estén, en el mundo entero, que nos ven y nos escuchan. Estamos de vuelta. Compartan esto para que llegue a más lugares. Este año vamos a estarle metiendo aceleradores. Es un año para mí de todo o nada. Eso. De todo o nada. Entonces, por ahí estarán viendo acción. Norms, último mensaje a tu nueva audiencia. ¿Cómo cierras este espacio? Muchas gracias a todos por este ratito, por esta conversa. Gracias por escuchar. Gracias por la apertura de escuchar, por la paciencia. Y con los pies en la tierra, carnalitos. Caminemos con los pies en la tierra y conectemos con la vida, con el misterio de la vida. Y preguntémosle preguntas poderosas que nos ayuden a aclarar nuestra confusión. Y van a ver que cuando uno empieza a caminar el caminito solito aparece. Muchas gracias. Les mando un gran abrazo y sonrisota de corazón a todos por allá. Chido, que estén bien. Chao. Adiós.